de regulación de suelo bajo régimen agrario. En uso de la voz, la senadora Calderón. Le agradezco, presidente. Hace algunos días me cuestionaban sobre la constitución de un frente amplio político, que suelen llamarle frente amplio opositor o democrático. Yo opiné que puede ser si este es capaz de construir formas nuevas de resolver viejos problemas, no con lugares comunes ni populistas. Si es que esto es así, entonces podríamos transitar una coalición, entonces tendría sentido. Después me dijeron que era pragmatismo puro para ganar y que la identidad partidista perdida en un frente confundiría a los votantes. Yo dije y afirmo, y me parece señalarlo ahora, que al contrario, que es ahora cuando debemos sacar de los cajones nuestra doctrina y poner sobre la mesa las soluciones que derivan de ella y no de las frases que dan buena calificación en las encuestas. Así, comencemos. Y lo haré a propósito de esta iniciativa que presento a ustedes para modificar la recientemente aprobada Ley de Asentamientos Urbanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En nuestro primer acercamiento a la problemática del campo, al redactar los principios de doctrina sobre lo que la nación, Acción Nacional, dijimos que sobre lo que es la nación, dijimos que el problema del campo es uno de los más graves problemas nacionales, que es un problema primordial de nuestra economía, pero que es sobre todo un problema de elevación humana. Y dijimos que reclama el establecimiento y la afirmación de relaciones de justicia y armonía entre todos los que cultivan la tierra. Propusimos el establecimiento de cuadros legales de libre y fácil organización para los agricultores a fin de hacerles posible el uso del crédito, la adquisición y el empleo de aperos y maquinaria, la ejecución de mejoras permanentes, la refacción normal y el avío, el acceso ordenado a los mercados y la liberación del usurero, del intermediario comprador a término o burócrata opresor. Y dijimos más sobre liberarlos de la explotación y el abuso. Ahora, la ley los saca hasta de la toma de decisiones de si la ciudad puede crecer sobre sus tierras de cultivo, con solo hacerlos a un lado, y eso no es ni panista, ni solidario, ni injusto, ni justo, ni armónico. Porque así le deja más libre el camino a los intermediarios, a los usureros, a los burócratas a término, que los han estado expoliando y orillándolos a dejar que liderazgos falsos aboguen por ellos, los movilicen y sean de nuevo los falsos redentores los que al final y como grupos de presión salgan ganando para dejar a los ejidatarios sin la jícara y sin la miel. Por eso hoy vengo a presentar a nombre de mío una iniciativa con proyecto de decreto por el que propongo reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Dicha ley es generosa en su intención de hacer efectivo el derecho a la ciudad contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual tiene por finalidad el acceso a una vivienda adecuada. Si bien las personas tenemos derecho a una ciudad con servicios básicos, energía, vivienda, transporte y con más facilidades para todos, también lo es que este derecho va de la mano con el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, la reducción de la contaminación y de la pobreza. Lo anterior no se encuentra considerado en la ley que se pretende reformar, toda vez que tampoco vela por la equidad y la igualdad de los ejidatarios, quienes de conformidad al artículo 27 constitucional tienen personalidad jurídica propia y en el que se dispone que en la ley reglamentaria de la materia debe de prevalecer el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos. De conformidad con el artículo 2 de la Ley Agraria, dicho ordenamiento se está a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, ahora Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual deja de lado el derecho de los ejidatarios y comuneros. Pues bastará que los planes o programas de desarrollo urbano determinen que las parcelaciones son susceptibles de una acción urbanística
para que en esta se puedan realizar obras sin el consentimiento u opinión de la Asamblea Ejidal. En consecuencia, si una parcela es susceptible de acción urbanística y ésta se encuentra en el plano o programa de desarrollo, es susceptible de expropiación. La ley que propongo reformar no garantiza el cumplimiento del objetivo 2 de los ODS, que es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura. ¿Cómo vamos a poner fin al hambre si toda la tierra social es susceptible de desarrollos urbanos? La urbanización de tierras ejidales no debería tener solo efectos negativos para el campo si se cuenta con una ley que no solo contempla formas de urbanización, sino promover modelos de inversión que maximicen las oportunidades de los pequeños productores. También la gente del campo tiene derecho a una vivienda digna. No solo quienes viven en la zona urbana tienen derecho a la ciudad. La propuesta de reforma y adición que se realiza es también necesaria, ya que existe en consecuencia una concurrencia de leyes entre la Ley de Asentamientos Humanos. La primera pretende lograr el desarrollo ordenado de los asentamientos urbanos y la segunda vela por el respeto al derecho de los núcleos agrarios y sus integrantes. Por lo que resulta necesario aclarar en la Ley de Asentamientos, que es general, que el suelo proveniente del régimen agrario se está a lo dispuesto en la Ley Agraria, ya que en diversas disposiciones del ordenamiento que se propone reformar se hace referencia a la propiedad ejidal o comunal como susceptible de desarrollo urbano, sin tomar en cuenta que se requiere consultar a la Asamblea Ejidal o comuneros correspondientes. Por ello se propone adicionar una fracción sexta al artículo primero en la que se establezca la concurrencia de esta ley con la Ley Agraria. Con ello, se evitará repetir o aclarar de forma ociosa lo mismo en el cuerpo de esta Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Se insiste en la necesidad de esta reforma, ya que la constitución del asentamiento humano en los núcleos agrarios deberá adecuarse a los planes de desarrollo urbano. De igual forma, se considera necesario eliminar la palabra parcelaciones de la definición de acción urbanística en el artículo tercero, ya que dicho concepto las incluye de forma directa para uso o aprovechamiento del suelo o las comprende también para la realización de obras de equipamiento, infraestructura o servicios urbanos. Si bien, previo al cumplimiento de la Ley Agraria y a las autorizaciones de la Asamblea Ejidal ello puede suceder, en determinado caso dicho concepto puede ser base para que de entablarse un juicio no se respete la voluntad de las personas que representan núcleos agrarios bajo el argumento de que la ley general prevalece sobre la federal. Sin embargo, respecto de los artículos 62, 63, 86 y 87, propongo reformarlos para que expresamente dispongan que se está a lo dispuesto en la Ley Agraria y a las autorizaciones de la Asamblea Ejidal, como aquí lo ha propuesto el senador Flores unos días antes, o de comuneros, toda vez que disponen lo relativo a las regulaciones de propiedad en los centros de población, pero a su vez su contenido versa en el aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población y de constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal. Aunado al anterior, si no se cautela la autonomía y las decisiones de la Asamblea, será fuente de conflictos más que de resoluciones. No puede desaparecer de un plumazo la existencia de la autonomía de los ejidos y de sus autoridades sobre el uso de su tierra. Asimismo, propongo adicionar el artículo 81 especificando que en todo lo relativo al suelo social se estará a lo dispuesto en la Ley Agraria, toda vez que el artículo 81 se refiere al suelo en general. Sin embargo, se encuentra ubicado dentro del capítulo relativo al suelo proveniente del régimen agrario. Por su atención, gracias, presidente, y le pido que esta iniciativa también sea turnada a la Comisión de Reforma Agraria. Se obsequia su solicitud. Gracias, senadora Calderón. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, y atendemos la petición de la senadora Calderón. Enseguida tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos en cuestiones de apoyo a los damnificados de los terremotos. En uso de la tribuna, el senador Robles Montoya. Muchísimas gracias, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Démosle a México la retribución digna que a través de la soberanía que nos ha sido delegada podemos impulsar para la memoria de las mexicanas, de los mexicanos. Con esto arranco esta intervención. Septiembre de este 2017 será recordado como la fecha en la que el país enfrentó una catástrofe natural en 3 distintos momentos. A principios de dicho mes, hay que recordar, el sureste y centro del país fueron azotados por la fuerza destructora del huracán Katia, el cual afectó severamente los estados de Oaxaca, de Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México. Y sin tiempo para recuperarse de este fenómeno natural, la medianoche del 7 de septiembre, un terremoto, como aquí ya se ha abordado, de proporciones demoledoras, el más imponente en los últimos 100 años en México, cimbró lamentablemente los estados de Oaxaca y Chiapas, en particular el Istmo de Tehuantepec, que fue catalogado como urgencia nacional. No obstante esta lamentable situación, el 19 de septiembre, otro sismo de 7.1 grados Richter golpeó los estados de Morelos, Puebla, Estado de México y la propia Ciudad de México, provocando una estela de devastación en Jojutla, Morelos, y decenas de edificaciones colapsadas en la ciudad capital del país. Del centro al sureste del país, el proceso de reconstrucción y cicatrización social debe empezar de inmediato. El número de víctimas mortales, sumando los 3 fenómenos naturales, superan ya los 500, aunado a los más de 2 millones de damnificados que han perdido sus hogares, y a ello habrá que tutelar la reconstrucción de millares de casas, de cientos de escuelas, de edificios, de negocios, de calles, carreteras y un sinnúmero de elementos de infraestructura social. Su servidor, ante este escenario nacional, pone a su consideración la presente propuesta legislativa a fin de aportar sistemáticamente recursos que coadyuven a la reconstrucción nacional. Debemos entender que lo ocurrido en el país supera cualquier caso o desastre natural en la historia reciente de nuestro país, y del mismo modo que supera cualquier coyuntura política, social o jurídica en ciernes en la República. La siguiente tesis, que propone reducir excepcionalmente el monto de financiamiento público que recibirán los partidos políticos a partir de la siguiente administración mensual. La propuesta es la reducción del 30% que sería destinado al fondo que para tal motivo los gobiernos federal y locales instituyan para la reconstrucción de las zonas devastadas, la atención de víctimas y el proceso que conlleve para la reanudación de la vida social. También, como caso de excepción que amerita esta urgencia nacional, se instruye en esta propuesta que por única ocasión los periodos de precampaña y campaña de los procesos electorales federales se reduzcan considerablemente a fin de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral actualice los topes de gastos de cada elección y destine el presunto ahorro al citado fondo. Asimismo, proponemos que los recursos obtenidos por la aplicación de multas e infracciones electorales por esta ocasión se destinen al fondo que los gobiernos provean para la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de las víctimas. Compañeras senadoras, compañeros senadores, el primer momento ante la tragedia
ha sido la solidaridad de la sociedad civil en comunión con los cuerpos de rescate y fuerzas armadas para salvar vidas humanas. Después de esta heroica misión, corresponde de manera inmediata dar atención a las personas damnificadas. Y queda claro que la siguiente etapa será hacer un balance de los inmuebles colapsados, de los que deberán ser demolidos y de los que necesitan reparaciones. Ello con el objetivo de planificar la reconstrucción de las zonas afectadas. Y si bien es cierto que aún pareciera muy pronto para contar con un diagnóstico que permita conocer el costo que tendrá la reconstrucción requerida después de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, sin embargo, no podemos permitir que este proceso dilate 32 años como lo que ocurrió con el resarcimiento de daños a las víctimas del sismo de 1985. El proceso de elaboración del programa de reconstrucción deberá concluirse en no más, desde mi punto de vista, en no más de 6 meses a partir de que cuente con el censo de inmuebles afectados, y la reconstrucción de estos no debe ir más allá de 4 años. Apelamos a la experiencia internacional, países que en catástrofes salieron avantes y orgullosos de las medidas estrictas que se impusieron. Necesitamos ejemplos de éxito como Chile y Nueva Zelanda. La ciudadanía, compañeras y compañeros, nos ha dado, ya lo hemos dicho aquí, una gran lección. Nos ha mostrado que todo es posible siempre y cuando se esté dispuesto a darlo todo, al sacrificio incluso. Las legisladoras y legisladores, el gobierno federal y local, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral no tendrían por qué ser la excepción. Compañeras, compañeros, de aprobarse esta iniciativa que hoy pongo a su consideración, estaríamos enviando sin duda a las mexicanas y a los mexicanos un mensaje fuerte, un mensaje claro y contundente de solidaridad. Les estaríamos demostrando que no somos sordos y ciegos ante sus necesidades y que en verdad somos las y los representantes populares que se necesitan en estos momentos. Son tiempos de unidad. Por lo tanto, convoco a todas y a todos mis compañeros a que asumamos nuestra responsabilidad y nuestra pasión por México. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Benjamín Robles Montoya. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar a nombre de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017. En uso de la voz, la senadora de la Peña. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, senadoras y senadores. El día de hoy estamos presentando para su consideración, para su análisis y por urgente, además resolución, la creación de un fondo, la presentación de la ley para crear el Fondo Nacional de Reconstrucción 2017. La ley de orden público, interés social y de observancia general tiene por objeto la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017 para hacer frente a las acciones de reconstrucción y rehabilitación derivada de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de este año. El Estado asume la responsabilidad de coordinación integral entre los gobiernos de las entidades federativas, municipales, sector social y privado para el restablecimiento y reconstrucción de la infraestructura de vivienda, servicios de salud, educación, comunicación y en general, realizar acciones de la reactivación de la economía y la normalización de las actividades de la sociedad, el sector público y privado en las entidades afectadas por dichos fenómenos naturales. El objeto de la presente ley es, primero, construir un fondo que garantice recibir, administrar y distribuir los recursos
los ingresos derivados de las asignaciones y contribuciones para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, infraestructura escolar, provisión de albergue y servicios médicos, infraestructura de agua potable, construcción y rehabilitación de carreteras, vialidades y caminos rurales, así como para la atención de las personas damnificadas de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de este año. Segundo, establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales afectados para el ejercicio del fondo. Tercero, garantizar la participación y supervisión de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para el correcto ejercicio de los recursos del fondo. Generar, cuarto, un censo para determinar las necesidades de la reconstrucción y rehabilitación de las entidades federativas afectadas en el país por estos sismos. Quinto, diseñar un plan de trabajo para la reconstrucción y rehabilitación de las entidades federativas afectadas en el país por los sismos a que hago referencia. Y sexto, generar los estudios técnicos, científicos y tecnológicos necesarios para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura y vivienda dañada por estos sismos. La integración del fondo. Quiero remarcar que estamos proponiendo en esta ley que este fondo se integre por las aportaciones de la Federación, las entidades federativas y los municipios, las dependencias y entidades de los diversos órdenes de gobierno, los estados extranjeros que hoy están dando donaciones al Estado mexicano, los organismos internacionales que igualmente lo están haciendo, las organizaciones de la sociedad civil y las personas físicas y morales, las personas jurídicas y morales de carácter privado y cualquier otro de procedencia lícita autorizado por el Consejo, así como la devolución del financiamiento público por parte de los partidos políticos, de los ahorros y recortes de organismos autónomos y de los poderes de la Unión en lo que resta del ejercicio fiscal 2017, pero también tomar la previsión de lo que ya esté etiquetado para el 2018 para que pase a este fondo de manera íntegra. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 destinará una partida inicial para el fondo por un monto de 20,000 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2018, exclusivamente para el objeto del presente decreto. También apuntamos en el artículo 6 que los recursos se concentrarán en una cuenta especial en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y será conducido por el Comité en coordinación con el Consejo, de tal manera que se pueda cumplir el objeto de la ley de manera transparente. Los recursos del fondo se aplicarán exclusivamente para financiar las acciones que se determinen en el Programa Nacional, que es uno de los elementos importantes contenidos en este presente decreto. Y además, las aportaciones que realicen las personas físicas y jurídicas de carácter privado podrán ser consideradas como donativos no onerosos ni remunerativos y serán deducibles de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta. La administración del fondo será de conformidad con las disposiciones establecidas, por supuesto, en este decreto. El fondo sesionará con las comisiones legislativas correspondientes una vez que se esté en el periodo legislativo o cuando así lo soliciten con la comisión permanente para informar sobre los avances de este programa de reconstrucción. Sobre la fiscalización y la rendición de cuentas, la Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con el Comité, establecerá los mecanismos de participación y de fiscalización
permanente del ejercicio de los recursos presupuestales del fondo, de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Sobre el programa nacional, lo que plantea nuestra propuesta es que establezca en este programa los criterios, objetivos, ejes, mecanismos y líneas de acción a corto, a mediano y a largo plazo para la reconstrucción y la recuperación de las entidades afectadas por los sismos, con el objeto de garantizar la resiliencia de las personas damnificadas, la recuperación social, física y cultural de las comunidades y zonas afectadas, así como su reactivación económica. Las acciones y políticas que se desprendan de este programa nacional tendrán como base la protección humana, el desarrollo humano sostenible y sustentable y la reducción y prevención de riesgos de conformidad con los principios que establece esta ley. Se garantizarán mecanismos para la participación de la sociedad civil, instituciones académicas y de reconocimiento a nivel nacional, incuestionable prestigio y colegiales de profesionistas en diversas materias a través del comité. El programa nacional deberá contener como mínimo diagnósticos de daños de las entidades afectadas a fin de determinar con toda puntualidad el impacto de los sismos. Vivienda, desarrollo urbano y territorial, educación, salud, obras públicas, obras de agua y riego, transporte y telecomunicaciones, patrimonio cultural, la identificación de necesidades inmediatas, realizando un análisis de las opciones de respuestas viables, la identificación de grupos socioeconómicos y personas damnificadas en condiciones de discriminación múltiple, planes de reconstrucción y recuperación por entidad federativa con individualización de los municipios o demarcaciones territoriales afectadas que incluyan las metodologías sistematizadas que concentren la información concerniente a las estrategias, mecanismos de coordinación, líneas de acción y políticas para la reconstrucción y recuperación, así como los indicadores de monitoreo y evaluación. Las metas, propuestas y resultados esperados de la ejecución de estas estrategias, por supuesto, deberán estar contenidas de manera puntual como ejes de acción del programa nacional. Principios del fondo y del programa nacional. De manera muy breve, simplemente rescato que los recursos del fondo deberán ser administrados y ejercidos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez, transparencia y rendición de cuentas para satisfacer los objetivos a los que están destinados. La Auditoría Superior de la Federación deberá fiscalizar la totalidad del uso de los recursos del fondo. Para la supervisión de la administración y ejercicio del fondo deberá de garantizarse la participación de la sociedad civil y de instituciones académicas a través del comité. Es importante, y no sigo leyendo por cuestiones de tiempo, de que este decreto sea estudiado de manera emergente, de manera puntual, si es que en realidad, si es que en verdad quienes conformamos este Senado de la República y formamos parte del Congreso de la Unión queremos dar una respuesta más allá de las que se han venido ventilando. Es claro que muchas de las propuestas que están circulando, incluso de reforma constitucional, incluso de integración de lo que tendría que ser el nuevo Congreso, incluso alguna que ya está conformando un fondo específico para resolverlo de manera unilateral, todas esas respuestas tienen que estar, en primer lugar, en el marco de la ley, pero también en el tiempo y en el espacio. Hay cuestiones que debemos dar respuesta hoy, ahora. El fondo tiene que reestructurarse, no puede ser el Fonden. Hay que leer lo que nos dicen, y lo que nos dicen es que haya transparencia, que los recursos lleguen de manera clara, precisa a quien tienen que llegar. Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo. Este es una propuesta más de las que seguramente se pondrán en la mesa de discusión, pero hay que hacerlo pronto.
hay que hacerlo ya. Gracias por su atención. Muchas gracias, senadora de la Peña. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda. En otro apartado de nuestra agenda, me permito informar a la Asamblea que está inscrito para su primera lectura el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Estudios Legislativos Primera y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad. Sí, senador Encinas, ¿con qué propósito? Antes de pasar al siguiente tema, y toda vez que ya han cerrado el momento de presentar iniciativas, yo quisiera solicitarle atentamente que la iniciativa de decreto que tengo presentada ante este pleno para el día de hoy, la turne, por favor, a las comisiones de Gobernación, de Hacienda y de Estudios Legislativos Segunda, para que pueda seguir el mismo proceso del decreto de emergencia que presentaron legisladores del Partido Acción Nacional, toda vez de que se trata de una modalidad legislativa distinta. No se trata de una iniciativa de ley, sino de una iniciativa de decreto, que es una figura legislativa que no hemos utilizado en el Senado de la República y en la cual tenemos plenas competencias, y tiene que ver justamente con los temas derivados de los sismos que se vivieron en este mes de septiembre en 8 entidades del país. Yo le pediría que, en lugar de guardarla para la siguiente sesión, se turne, por favor, este mismo día. Atendiendo puntualmente a su solicitud, señor senador, al término del orden del día, junto con otras iniciativas que están en una semejanza a este planteamiento, se les turnará tal y como usted lo sugiere. Y la protección, continúo con el apartado que nos ocupa. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Cambio Climático, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos en materia de procedimiento de inspección ambiental, debido a que se encuentra publicado en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. En otro apartado de nuestra agenda tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se aprueba el convenio de cooperación científica y técnica entre México y la República Islámica de Pakistán. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de omitirse su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por que se omita, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por que no se omita, a favor también de manifestarlo levantando su mano. Le informo, señor presidente, que sí se omite la lectura. Gracias, senadora secretaria. En tal virtud, se concede el uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas Barrón para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores. En uso de la voz, la senadora Cuevas Barrón. Con su venia, presidente.
Las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores, de Justicia y de Ciencia y Tecnología, ponemos a su consideración la ratificación del Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia transnacional y del Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Islámica de Pakistán. México busca constantemente estrechar los vínculos, los lazos y todos los programas de cooperación que se encuentran en distintas zonas de nuestro planeta. Somos un actor con responsabilidad global y es nuestra tarea fomentar la presencia de México en el mundo y promover la cooperación en todos los campos. En esta labor, México ha buscado un mayor acercamiento con países islámicos. El 25% de la población mundial es musulmana, por lo que resulta fundamental unir puentes de entendimiento con estas naciones. A raíz de la visita que realizó el presidente Enrique Peña Nieto a la península arábiga en 2016, las relaciones con Arabia Saudita se han vuelto más dinámicas. Con la firma de 11 convenios, se buscó ampliar la relación económica y el diálogo político. Sin duda, este nuevo impulso político debe ir acompañado de los instrumentos legales que permitan darle mucho mayor dinamismo y, por supuesto, estabilidad a la relación. Por supuesto, los temas de desarrollo económico y de combate a la delincuencia cobran una especial importancia. En ocasiones, un mayor número de flujos económicos conlleva también un flujo delictivo, por lo que no podemos permitir que la delincuencia se vuelva un obstáculo al desarrollo económico. Además, hay que mencionarlo, Arabia Saudita es un país con importante influencia en toda la región, en Medio Oriente y, por supuesto, en la mayor parte de los países musulmanes. Es un país estratégico para la geopolítica mundial, al ser el principal exportador y productor de petróleo. No obstante, al igual que México, el país se enfrenta a grandes desafíos en materia de crímenes transnacionales. Es por ello que debemos destacar que este acuerdo permitirá que la Procuraduría General de la República colabore con el Ministerio del Interior saudí en el fortalecimiento mutuo de capacidades de servidores públicos, intercambio de información y mejores prácticas y coordinación para la investigación de actos delictivos. La investigación y persecución de delitos ya no solo se circunscriben dentro de las fronteras nacionales, lo que obliga a México a buscar colaboración con otros países. Hoy más que nunca debemos entender que la delincuencia, que los crímenes no respetan fronteras. Por ello, la cooperación internacional resulta indispensable. Respecto al acuerdo con Pakistán, es un acuerdo en el que se apuesta a la ciencia y tecnología como motor del desarrollo. Como política gubernamental, se planteó el objetivo desde 2015 de adquirir experiencia en tecnologías emergentes, en establecer parques de nanotecnología e incubadoras de innovación, así como formar cuadros de profesionales técnicos. Esto da cuenta del compromiso pakistaní con el desarrollo de capacidades tecnológicas que resulten en beneficios globales. La innovación tecnológica para mejorar los servicios públicos también es un área importante. Ha impulsado la utilización de energías renovables, como la construcción de celdas solares de tercera generación, utilizando materiales orgánicos recurriendo a prácticas autóctonas, lo cual, además de significar un hito dentro de la tecnología solar fotovoltaica, representa un ejemplo de inclusión en el ámbito tecnológico. Podremos obtener un gran provecho de los intercambios académicos con Pakistán y de sus instituciones, y el potencial de aprovechamiento es mucho mayor. Las a veces difusas similitudes que compartimos, como lo son nuestras pobladas manchas urbanas y los retos compartidos en materia de bienestar para nuestras jóvenes poblaciones, por ejemplo, marcan la pauta para trabajar en la demanda conjunta de cooperación científica que resulte en mejores prácticas para nuestras sociedades. La aprobación de estos dos instrumentos, tanto con Arabia Saudita como con Pakistán, se encuentran primero, por supuesto, acordes a la política exterior de México. En segundo lugar, sí representan una oportunidad de mayor cooperación y colaboración con estos dos países. Y tercero, representan también una oportunidad política muy importante. Primero, por la influencia que tiene Arabia Saudita, y en segundo lugar, hay que reconocer que México tiene una deuda importante con Pakistán,
Cerramos nuestra embajada en ese país hace algunos años, sin embargo, eso no debe obstaculizar una intensa cooperación con estos países tan importantes. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Cuevas Barrón. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Patricio Martínez García para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología. En uso de la voz, el senador Martínez García. Muchas gracias, señor presidente. En esta primera ocasión que estoy en tribuna, después de los lamentables sismos que han enlutado a la población mexicana, hago un reconocimiento a toda la población y las condolencias, considerando que, no obstante la circunstancia difícil que se tiene, en este Senado hemos estado trabajando en dos frentes, atendiendo la emergencia y atendiendo las tareas que son propias, como esta que presento en este momento, de presentar dictámenes. Dicho esto, pues, presento el posicionamiento a favor del dictamen por el que se aprueba el convenio de cooperación científica y técnica entre los Estados Unidos mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México el 11 de marzo de 2015. La estrategia de diversificación de los socios de México se ha convertido en un objetivo central de la política exterior de la actual administración. En los últimos años, el país ha incrementado su presencia en el mundo y ha intensificado sus vínculos políticos, comerciales, de inversión, turismo y de cooperación internacional en los más variados espacios geográficos. Asia se ha constituido como una región clave en la diversificación de los vínculos de México con el exterior y en torno a la cual se han desplegado diversidad de acciones para atraer el mercado y también a inversionistas. Pakistán, en concreto, es una nación con la cual México ha buscado incrementar sus vínculos comerciales, de inversión y de cooperación. Entre ambos países existe un deseo mutuo por fortalecer los tradicionales lazos de amistad que se han mantenido desde hace más de 60 años. Los vínculos entre México y Pakistán han sido cordiales y es así como desde 1955, año en que se establecieron las relaciones diplomáticas, ambos países ocupan un papel central en el escenario internacional. Son economías emergentes con mercados potenciales y riqueza cultural muy antigua y ahora cada vez más entrelazados por estos nexos. Ambos países han fortalecido sus vínculos en los últimos años y han intentado encontrar mayores espacios de colaboración. En este sentido, un logro fundamental es el convenio de cooperación científica y técnica entre los Estados Unidos mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado, como lo dije, el pasado 11 de marzo del 2015. Su objetivo es establecer las bases para que las partes lleven a cabo las actividades de cooperación científica y técnica, siempre regidos por los principios de igualdad y beneficio mutuo. Los convenios de cooperación científica y tecnológica tienen amplios beneficios, pues indudablemente impactan en el desarrollo social y económico. Además, permiten profundizar en el conocimiento político, económico, social y cultural de la otra o de otras naciones. Por medio del diseño
y desarrollo de programas en el ámbito científico y técnico, las naciones adquieren el intercambio de experiencias exitosas que pueden aplicar al desarrollo de sus respectivos países. En este caso, México y Pakistán llevarán a cabo el intercambio de recursos humanos y técnicos a través del flujo de información y documentos, así como el intercambio de especialistas, investigadores, docentes, estudiantes y la capacitación de sus recursos humanos. Este convenio también permitirá a México impulsar los vínculos bilaterales con Pakistán, destacando el fomento a la cooperación científica, técnica, cultural y educativa. Compañeras y compañeros legisladores, en un contexto de alta complejidad en que el desarrollo de la ciencia y tecnología avanzan a pasos acelerados, la cooperación científica y tecnológica es un importante instrumento en el ejercicio de la diplomacia de México. Permite al país continuar con su proceso de innovación, competitividad y modernización, y sobre todo da pautas para el intercambio de experiencias exitosas que pueden ser aplicadas a nivel nacional. En el grupo parlamentario del PRI estamos a favor de aprobar los acuerdos que sean convenientes para México y que reditúen en mejores oportunidades sociales y económicas para todos. En este sentido, el Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica cumple con las disposiciones constitucionales para su aprobación y cumple con los principios de derecho internacional en los cuales se rigen las relaciones internacionales. Por lo anterior, los invitamos a favor del presente dictamen. Hago también la aclaración de la importancia que tiene el desarrollar estos vínculos y el tener esta clase de convenios. La diversificación de los mercados y de las relaciones científicas y tecnológicas de México resulta cada vez más importante, y no solo eso, sino también apremiante ante la nueva relación que se nos ha presentado con aquellas naciones con las que hemos tenido tradicionalmente nuestra mayoría de mercado y de aprovisionamiento. Por esta razón, me parece que, aunque parezca lejana en la geografía la relación con Pakistán, esto nos permite acercar a esta nación y así ir cumpliendo con una relación que es urgente, la de diversificar nuestros mercados y diversificar nuestras relaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Patricio Martínez. Está a discusión. Al no haber oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Se le informa a la Asamblea que queda 1 minuto para ejercer su voto. ¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Senadora Cristina Díaz, ¿el sentido de su voto? ¿A favor? ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Senadora Lisbeth, ¿a favor? ¿Alguien más? De no ser así, daremos cuenta del resultado de la votación. Le informo, presidente, y a la Asamblea que tenemos 87 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el convenio de cooperación científica y técnica entre los Estados Unidos mexicanos y la República Islámica de Pakistán, firmado en la Ciudad de México el 11 de marzo de 2015. Remítase al Ejecutivo Federal. Pasamos a la segunda lectura, a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, de Relaciones Exteriores y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se apruebe el acuerdo de cooperación entre México y el Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia transnacional. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén por que se omita, les pedimos que lo manifiesten levantando su mano. No, en la de... Quienes estén por que no se omita, también de igual manera les pedimos que lo manifiesten levantando su mano. Le informo, señor presidente, que sí se omite la lectura. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la senadora María del Pilar Ortega Martínez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia. Hola. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros senadores, a nombre de la Comisión de Justicia, presentamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, Relaciones Exteriores y Justicia en relación al proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia transnacional, firmado en la ciudad de Riad el 17 de enero de 2016. En este contexto, la celebración de tratados internacionales entre nuestro país y otras naciones se realiza a través de la concurrencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Como ustedes saben, el primero tiene la facultad exclusiva de conducir la política exterior del Estado mexicano. Entre estas atribuciones de política exterior destaca la celebración de tratados internacionales, mientras que el Poder Legislativo, por medio de la Cámara de Senadores, tiene la facultad exclusiva de aprobar los instrumentos internacionales suscritos por el presidente de la República y, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Constitución, la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión
que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con las mismas, celebrados por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. En este contexto y en virtud de la necesidad de acuerdos internacionales con postulados constitucionales cada vez más sólidos, se destaca el combate al crimen organizado transnacional. El crimen organizado se ha diversificado a tal grado que ha alcanzado dimensiones macroeconómicas en actividades ilícitas. Delitos como el tráfico de armas, los ciberdelitos, el terrorismo, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la trata de personas, afectan la gobernanza, las instituciones democráticas y el tejido social de los pueblos. Pero además, hay que decirlo, por más eficaz que puedan ser las instituciones de aquellos países en donde estos delitos se hacen presentes, es imposible hacer frente a las organizaciones criminales que han venido traspasando fronteras y que su poder se ha generado ya con presencia regional en el ámbito internacional. Es por ello que debemos ser conscientes de que es necesaria intensificar la cooperación en esta materia. Por ello, estamos presentando para su aprobación este acuerdo que significará un combate eficaz a los delitos en todas las formas de la delincuencia transnacional entre estas dos naciones. Este acuerdo que ponemos a su consideración dentro del marco establecido y en congruencia con los principios del derecho internacional, sin duda aportará elementos importantes hacia la eficacia en el combate a estos fenómenos de delincuencia transnacional. Hay que señalar que México y Arabia Saudita son parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como de sus 3 protocolos complementarios: el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el protocolo contra la fabricación y el tráfico de ilícitos de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones. Asimismo, estas naciones han dado seguimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para investigar, sancionar y prevenir los delitos que comprende la delincuencia organizada transnacional, con la finalidad de reforzar la respuesta de la comunidad internacional y la amenaza que representa este fenómeno a la paz y a la seguridad internacionales. Este instrumento puesto a su consideración señala como objetivo primordial promover la colaboración entre México y Arabia Saudita a fin de combatir en forma integral los fenómenos delictivos que comprenden la delincuencia transnacional y que lesionan los intereses de ambos estados. Directriz internacional que continúa el gran esfuerzo iniciado desde las Naciones Unidas por estos países. Por las razones antes mencionadas, debe decirse que el acuerdo de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia transnacional, suscrito el 17 de enero de 2016, es congruente con la política exterior mexicana en los países de la región y del Medio Oriente. Que los pueblos democráticos sigan el camino de la paz y el bienestar de sus ciudadanas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Esta discusión se concede el uso de la palabra al senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, senador presidente Ernesto Cordero Arroyo. Señoras y señores senadores, en mi carácter de secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, vengo a hablar a favor de este acuerdo. Este acuerdo en materia de delincuencia transnacional con el gobierno de Arabia Saudita
y que en sesiones de Comisiones Unidas de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y Justicia nos hemos reunido para analizar este instrumento y el resultado es que hemos aprobado por unanimidad en comisiones, sustentándolo en las siguientes razones. El acuerdo de cooperación entre México y Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia transnacional fue aprobado en razón de que promueve la colaboración para combatir los fenómenos de delincuencia organizada que pudieran lesionar los intereses de ambos países. Este instrumento establece las áreas y las modalidades de la cooperación que se dará entre ambos países, así como la confidencialidad con la que se manejará la información proporcionada por las partes y la integración de un comité de especialistas para combatir la delincuencia transnacional. Igualmente, señala cómo se deben cubrir los costos que resulten de la aplicación del mismo y la manera en que se solucionarán las controversias que se susciten. Ahora bien, recordando que las relaciones diplomáticas entre México y los países de Medio Oriente se han incrementado y fortalecido, particularmente con el Reino de Arabia Saudita, se debe resaltar que este acuerdo es congruente con la política exterior mexicana conducida por el titular del Ejecutivo Federal hacia los países de Medio Oriente. En general, estas medidas se traducirán en ciudadanos mejores preparados para contribuir con el desarrollo económico, político y social de México. Por lo anterior y por la sintonía de este acuerdo con la quinta meta del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México con responsabilidad global, su implementación será benéfica para las relaciones bilaterales y para el desarrollo del país. Señoras y señores, por los resultados en el trabajo en comisiones, constatamos que en el Senado de la República impulsamos mecanismos e instrumentos que serán base de un nuevo capítulo de nuestras relaciones bilaterales. Estoy seguro que a partir de la buena disposición con que este día apoyemos este instrumento, será posible ampliar, estrechar y fortalecer las relaciones de México y sus países hermanos, como es el caso de Arabia Saudita. Hago votos porque así sea. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Ávila. Agotada la lista de oradores, hágase los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Le informo a la Asamblea que queda 1 minuto para emitir su voto.
Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Pregunto a algún senador o senadora que falte por emitir su voto. La senadora Yolanda de la Torre, la senadora Cuellar, el senador Pliego, la senadora Gabriela, algún senador o senadora, el senador Gándara. El sentido de su voto a favor, ¿verdad? Muy bien. ¿Algún senador o senadora que falte por emitir su voto? La senadora Mariana Gómez, a favor. La senadora Hilda Ceballos, a favor. Senadora Ana Gabriela Guevara, a favor. Repito nuevamente, ¿algún senador o senadora que falte por emitir su voto? Senador Romero de Champs, a favor. Senador Ayala, a favor. Le informo a la presidencia y a la asamblea que son 85 votos a favor y 0 votos en contra, 0 abstenciones también. Un voto más, serían 86 votos con el voto del senador Casillas. ¿Es cuánto, presidenta? En consecuencia, queda aprobado el decreto que contiene el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita en materia de combate a la delincuencia transnacional, hecho en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, el 17 de enero de 2016. Pide la palabra a Mariana Gómez del Campo. Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿quiere hacer algún comentario? Muchas gracias, presidenta. Le quisiera pedir, hace una semana a la 1:14 de la tarde, 13:14, se llevó a cabo el desastroso sismo que sacudió a nuestro país, concretamente a la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, que pudiéramos guardar un minuto de silencio. Muy amable. Muy pertinente su planteamiento. Compañeras y compañeros senadores, favor de ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por el sismo ocurrido hace exactamente una semana. Muchas gracias. Remítase al Ejecutivo Federal el decreto en comento. Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se